puede hacer llegar, y entonces más o menos nos iríamos por la presentación del consejero Aldo, y de ahí iríamos sacando temas Jesús, relevantes de acuerdo a lo que vaya. Jesús, ¿estabas hablando o no? Porque ya no te escuché. ¿Se corta? ¿Sí se corta mucho? Sí. Yo estaba escuchando no te escuché bien, la mayor parte. pero no sé. Si quieren, lo que puedo hacer es hablar por teléfono. Me dan un segundito. Puedo marcar por teléfono y creo que así el audio se me escucha mejor. ¿Les parece bien? Me dice Aldo que sí me escucha bien. Sí, yo también te escucho bien, Jesús. Consejero Raimundo, ¿me escucha bien? Sí, adelante. Ok. Más bien es el internet de la consejera Lupita, ¿no? Porque de repente va. ¿Sí me escucha, consejera? Yo te escucho cortado, Jesús. Voy a mover un poco mi computadora, pero te escucho cortado. En caso de que se trabe mucho o vea que no me escucha o incluso cuando usted hable se trabe, a veces lo que ayuda es apagar la cámara, porque a veces eso se lleva mucha banda ancha. Pero solo lo dejo como recomendación en caso de que no pueda seguir la sesión. Y si hay algún problema, marco por teléfono y ahí la comunicación debe estar perfecta. Ok. Muchas gracias, Jesús. Pero bueno, lo que les decía es que el consejero Aldo nos hizo favor de enviarnos esta presentación. Entonces, más o menos seguiríamos la línea que él nos vaya marcando en términos de la sesión, y ya iremos entablando la conversación que sea necesaria de acuerdo a los puntos que se vayan tocando. No sé si guste, consejero Aldo, comenzar. Sí, Jesús. Antes nada más me gustaría que nos hicieras favor de recordarnos la función de esta comisión y a partir de ahí ya iniciar con la presentación. ¿Te parece? Con todo gusto. Si gustan, para no cometer ningún error y no equivocarme, voy a sacar el reglamento interno del Consejo, el vigente. Es el que menciona la presencia de esta comisión, para leerles específicamente qué dice acerca de la comisión. Y una vez descrito eso, tanto Luis Enrique como yo les podemos platicar la función que jugó la comisión en la generación pasada del Consejo, en términos no necesariamente normativos, sino más prácticos, ¿no? Aquí en el Consejo, en el reglamento, denme nada más un segundito para encontrarlo. Aquí está. El artículo, es más, si quieres, dame chance de proyectarlo, Luis Enrique. Y por lo del audio, si quieren, déjenme marco, para mejor asegurarnos de tener buena voz. Bienvenido a Zoom. Introduzca su ID para la reunión seguido de numeral. Press 0. Introduzca su ID de participante seguido de numeral. De lo contrario, usted ahora está en Listo, ¿me escuchan? Creo que así me escuchan mejor, ¿verdad? Sí, mucho mejor. Perfecto, excelente. Ya estoy utilizando el teléfono. Entonces, les voy a proyectar nada más rápido el reglamento para que ustedes mismos vean y puedan leer lo que dice el artículo 52 del reglamento. ¿Sí lo pueden visualizar? Perfecto. Lo que aquí dice el reglamento es: la Comisión de Comunicación será la encargada de generar contenidos que pueda difundir el presidente o vocal profesional que se nombre en ausencia del presidente. Literal, eso es lo único que el reglamento dice acerca de la comisión.
Ahora déjenme, les platico un poco en términos prácticos qué ha hecho la comisión. Recuerden también que este reglamento fue redactado a principios del Consejo, en el 2014, cuando el Consejo aún no tenía redes sociales, y aún pues su método de comunicación principal no eran las redes sociales como ahora lo son. En términos prácticos, lo que esta comisión hacía en la generación anterior era su coordinador, en conjunto con Luis Enrique y su servidor, pero los participantes más activos eran Luis Enrique y el coordinador, con quien también podemos entablar una conversación en una sesión posterior si así lo gustan. Determinaban lo adecuado o digamos que la línea principal que deberían de tener la comunicación de las redes sociales, y Luis Enrique se encargaba de generar toda una parrilla de redes a un futuro más o menos de 2 o 3 meses, la cual ponía a consideración del coordinador de la comisión y de toda la comisión, se aprobaba, y en el chat de comunicación Luis Enrique enviaba las comunicaciones, más bien las publicaciones, la propuesta de publicaciones diarias, para que los consejeros, en caso de tener algún comentario o modificación, lo hicieran saber. Esa era, digamos, que la principal chamba de la comisión. Comentarles otro detalle. Ese, digamos, que fue la realidad de la comisión durante el último año y medio de la gestión del anterior consejo, cuando yo entré como secretario técnico y unos cuantos meses después Luis Enrique entró como apoyo del consejo. Antes de eso, durante los primeros 6 meses de la gestión del consejo anterior, yo no era el secretario técnico, yo todavía no trabajaba en Ineplan, y el coordinador de la comisión, pues básicamente era el community manager. Tal vez no directamente él, pero personal a su cargo en su empresa, se dedicaban a pues publicar todo lo necesario en redes sociales. Eso cambió una vez que yo asumí el secretario técnico y Luis Enrique entró de apoyo, porque obviamente el consejero nos decía, yo no es algo que puedo mantener regularmente, ¿no? O sea, es algo que hago, pero me gustaría que fuera algo más institucionalizado. En el último año de la gestión, la comisión también estuvo muy involucrada en la web. El coordinador de la comisión tuvo varias reuniones con nosotros y con potenciales proveedores de la página web para identificar qué ofrecían, cuál era la diferencia entre las ofertas de los proveedores y todo. Y también estuvo muy involucrado en la toma de decisión sobre qué proveedor sería el más adecuado. Una vez que esas pláticas, digamos, que tomaron cierta dirección y el proveedor entendía lo que se quería, pues ya el aspecto más técnico de proveerles información al proveedor y todo lo más, ya lo desarrollamos Luis Enrique y yo, obviamente con conocimiento de la comisión. Y el otro aspecto en el que estuvo muy involucrada la comisión y el coordinador anterior fue en el tema de búsqueda de espacios en medios de comunicación, ya sea entrevistas de radio, entrevistas en televisión, ese tipo de cosas. También, sobre todo en los últimos 6 meses de gestión del consejo, tomó cierta relevancia esa labor. En otros aspectos, digamos que también hubo una opinión más técnica, digámoslo así, de parte de la comisión, pero esos procesos sí fueron procesos que se llevaron con todo el consejo, y hablo particularmente de 2. El diseño de un nuevo logo, que eso fue algo que se hizo en el anterior consejo. Ese rediseño del logo se hizo de la mano de todos los consejeros, pero sí la comisión de comunicación tenía, digamos, que una opinión, digamos que más valorada, por decirlo así, por ser la encargada de estos temas. Y también en el tema del diseño de instrumentos como los trípticos que les envié en la mañana, y unas lonas que tenemos ahí resguardadas, que son para cuando teníamos foros ciudadanos. Son digamos que unas lonas tipo araña, que poníamos cuando teníamos foros de ambos lados del podio, para que la gente supiera pues qué es el consejo, ¿no? Entonces, en el diseño de ese tipo de cosas también tenían, digamos que una opinión más relevante a la de todos los consejeros, y esa fue la principal realidad de la comisión en la gestión pasada. Muchas gracias, Jesús. No sé, Enrique, si ahora sí me apoyas con la presentación. Sí, Sí, sí claro se me que hizo sí. importante
importante que nos comentaras esto, Jesús, porque también al buscar cuál era la función encontré nada más un párrafo muy escueto y bueno, tendremos que trabajar desde ahí. Mi propuesta, obviamente a consideración de los demás consejeros, de la comisión y así también hacerlo extensivo a los otros consejeros, en muchas ocasiones creemos que la presencia de nosotros ante otras instancias y ante la ciudadanía surge del entusiasmo. Y en realidad veo mucho entusiasmo, pero creo que debemos de estructurar ese entusiasmo, porque así como nos lo estás comentando, Jesús, pues sí, o sea, pasaba por un filtro, pero ese filtro, y según entiendo, quedaba mucho a criterio personal. No había una estructura que nos dijera cuáles son los pasos a seguir. Mi interés en esta comisión precisamente tiene que ver con eso, donde podamos de una manera institucionalizar los esfuerzos de comunicación que tengamos y que seamos congruentes con lo que se llama en la mercadotecnia la genética o el ADN del Consejo Ciudadano Metropolitano. ¿Hacia dónde dirigir nuestros esfuerzos de comunicación? Creo yo que ahí se resumiría. ¿Me ayudas pasando a la siguiente diapositiva, por favor, Enrique? Ok. Voy a tratar de traducir los tecnicismos que se utilizan en el área de la mercadotecnia. Aquí empiezo hablando de un story brand para clarificar el mensaje. ¿Qué es un story brand? Bueno, todos nosotros como seres humanos tenemos una historia. Por ejemplo, Ray, Lupita, Jesús, Enrique, todos nosotros tenemos una historia y la gente nos irá como el resultado de esa historia. En pocas palabras, esa es nuestra genética. Posiblemente Enrique, digo, aquí lo vemos muy seriecito, capaz de que es la botana andando entre sus amigos. Y así lo identifican. O sea, y él manifiesta lo que es, a pesar de lo que intenta hacer. Digo, ya lo veremos en alguna reunión informal, pero nosotros nos proyectamos tal y como somos. Esa es nuestra historia que se convierte en nuestra marca. Si ustedes le preguntan a sus amigos, Ray, o sea, ¿ustedes cómo me pueden definir, Lupita? Sus amigos van a decirles, yo te veo así, eres muy dedicado, eres bromista. Nos van a identificar de alguna manera. Y la intención de un mensaje de comunicación tiene que tener un objetivo. Nosotros esta historia la hacemos sin un objetivo en realidad. Salvo cuando se convierten en figuras públicas, entonces ya hay un objetivo y empezamos este árbol que está creciendo de una forma natural, la empezamos a podar y empezamos a darle cierta imagen que proyectamos. Porque de otra manera, la comunicación sin un objetivo se convierte en ruido. Por ejemplo, no es crítica. El primer tríptico, el que nos compartiste, creo tú, Jesús, el inicial, realmente, si yo soy alguien externo al Consejo Ciudadano, no me dice absolutamente nada. ¿Ok? Y eso lo tenemos que evitar. La siguiente diapositiva, por favor. Perdón, consejero, nada más para clarificar, ¿se refiere al primero que compartió el consejero Carlos o al que de la generación anterior? No, el primero. Era básicamente, Okay. no, o sea, si yo lo leo, a mí eso no me dice nada. Me dice, esto es una dependencia de gobierno y a mí, ciudadano, no me importa. ¿Ok? Con todo respeto. Coincido. Sí, Es la sí. que nos pasó el arquitecto. Sí, entonces, bueno, aquí la idea es de que nosotros debemos de generar una marca, que es nuestra genética de marca. Y el objetivo de un story brand es simplificar y clarificar el mensaje
para que genere una respuesta entre nuestros clientes. En este caso, no estamos vendiendo porque no vamos a recibir un dinero, ¿ok? Pero todo el mundo vende. Y quien nos compra siempre van a ser nuestros clientes. En este caso, la ciudadanía de la metrópoli son nuestros clientes. Y el mensaje que tenemos que darles a estos clientes tiene que generar un interés de su parte. Esto se logra normalmente, y esto ha estado teniendo auge ya, no sé, 2, 3 años, a través de la narración de historias, con las cuales conseguimos que el cliente, vuelvo a lo mismo, voy a tener que usar esa palabra, se siente identificado, pueda conectar, y solamente así, que si una vez identificado, nos va a escuchar. Si no se identifica, va a agarrar el papelito o le va a dar vuelta a la página de Facebook porque no le va a importar. ¿Por qué se manejan historias? Bueno, desde la perspectiva neuropsicológica, la raza humana tiene muy poco tiempo utilizando textos, ¿ok? Pero antes de eso, el conocimiento del ser humano siempre se pasó de una forma oral. Y era típico, era normal que una tribu se sentaba alrededor de la fogata y el chamán o el líder, ustedes vayan a saber quién, transmitía el conocimiento a través de historias. Y las historias que se transmitían entonces y que se transmiten hoy, les voy a dar ejemplos, en las grandes películas épicas como La Guerra de las Galaxias, El Señor de los Anillos, Harry Potter, esas películas que generan culto, siguen una receta y esa es precisamente la receta que me gustaría que utilizáramos, salvo la mejor opinión de ustedes, para poder transmitir nuestro mensaje. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Existen 7 pasos para poder dar a conocer una historia inolvidable. Estos pasos los vamos a ir desglosando, pero básicamente hay un protagonista. Este personaje no es la marca. ¿Qué quiero decir con esto? El protagonista de nuestra historia no somos nosotros. Es el Consejo Ciudadano. El personaje es el cliente, es el ciudadano, ese es el personaje. Este personaje tiene un problema. O sea, y es, vamos, en la Guerra de las Galaxias, no sé, Luke Skywalker se enfrenta con los Valos, el Darth Vader, todo este rollo. Y entonces, aquí la idea es de que el protagonista se tiene que identificar con el problema. ¿Qué más existen en la metrópoli? Ustedes díganme, son muchísimos. Entonces, no tendremos problema en identificarlos. Pero aquí es donde entramos nosotros como Consejo Ciudadano. Después, este protagonista conoce un guía. ¿Ok? En la Guerra de las Galaxias fue Yoda, el chaparrito orejoncito. Harry Potter conoció al maestro de la escuela a la que iba. En todas las grandes historias, ¿cómo se llama? El Hobbit, el chaparrito, conoce a Gandalf, el mago. Y aquí la cuestión es de que nosotros debemos posicionarnos como esa guía. De tal manera en que identifique el protagonista teniendo un problema que tiene quién está de su lado. Este guía le propone un plan, porque el Consejo Ciudadano Metropolitano tiene una estructura y tiene una forma de operar. Ese es precisamente el plan que tendremos que proponer para que la ciudadanía tenga un camino de acción claro, que es el siguiente punto, tomar la acción. Una vez que tiene el plan, el guía llama a la acción, o sea, no se trata solamente de que figuremos como miembros del consejo, sino que le digamos al ciudadano, la acción la tienes que tomar tú para que en conjunto, número 1, evitemos el fracaso. Las personas, la motivación se basa en 2 grandes campos. Uno es evitar el dolor, que sería evitar el fracaso, y lo otro es la búsqueda del placer.
tenemos que ofrecer ambas opciones. Uno, evitar el fracaso y dos, triunfar. ¿Cómo triunfa un ciudadano? Bueno, se le hizo caso, su proyecto pudo ejecutarse, se resolvió su problema, hubo seguridad, hubo agua, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, como ven, realmente esto es algo no complejo, pero sí debemos de estar conscientes que al momento de que nos comuniquemos con la ciudadanía, ellos identifiquen estos pasos para que se sientan ese protagonista de la historia, sepan qué deben de hacer y sepan que la guía está aquí en el Consejo Ciudadano. Siguiente diapositiva, por favor. Voy a tratar de irme muy rápido aquí porque ya más o menos me extendí en lo anterior. Esto de todas maneras me gustaría que se pudiera compartir con los compañeros miembros de la comisión y así también con los demás. Aquí habla precisamente de cómo se construye el Story Brand y de hecho voy a tratar de obviar, porque como les digo, ya lo mencioné, me extendí un poquito en la diapositiva anterior. Si quieren nada más vemos que se repite el paso 1. Si quieres pasar adelante, Enrique. Vamos a tratar de ser prácticos. Identifica el problema. Sin problema no hay historia. Siguiente, por favor. Conoce al guía. Vuelvo a decir, es lo mismo. Aquí hablo un poquito de cómo lo tenemos que hacer. Con empatía, conectando con el cliente. ¿Cómo? Bueno, somos ciudadanos, no somos gobierno. Así es como vamos a conectar y va a ser fácil. Pero vamos a generar autoridad, y aquí no como una autoridad impuesta por el gobierno, sino vamos a generar autoridad por el conocimiento que podamos tener, el conocimiento que podamos expresar y en un momento dado nuestra experiencia como líderes en diferentes áreas, porque todos fuimos propuestos por asociaciones, utilizar ese mismo liderazgo como historias de éxito para poderlo transmitir. Siguiente, por favor. Ok, generamos el plan, o sea, y esto creo que ya está básicamente hecho, o sea, sabemos cuál es la mecánica a seguir para que un ciudadano pueda ponerse en contacto, pero lo tenemos que decir a la gente. Si ustedes salen a la calle y le preguntan, oye, ¿sabe qué es el Consejo Ciudadano Metropolitano? No lo van a saber. Y número 2, si les dices, oye, ¿sabes que te puede ayudar y sabrías cómo solicitar esa ayuda? Menos todavía. O sea, realmente estarían totalmente perdidos. Y creo yo que aquí es donde debemos de hacer un énfasis. Siguiente, por favor. La llamada a la acción, invitarlos a que tomen paso porque nosotros pues tenemos una representatividad, pero sin la fuerza de la ciudadanía es una representatividad vacía. Siguiente, por favor. ¿Ok? Y aquí, pues es básicamente lo que les vamos a vender. Evitar el fracaso, evitar la frustración, evitar la pérdida de tiempo, evitar inventar el hilo negro. Para, en siguiente diapositiva, tratar de llegar a un final feliz. ¿Ok? El protagonista resuelve el problema, marca un antes y un después de su vida. Y en muchas ocasiones, créanme, no es porque es claro que el presupuesto de la metrópoli en sí no puede abarcar en todos los problemas habidos y por haber en la urbe. A veces nada más con escuchar y canalizar logramos grandes cosas. O sea, realmente en muchas ocasiones es poder darle el sentimiento o el sentido de importancia a la ciudadanía, no darles el avión, escucharlos y canalizar. Eso es muy importante. Siguiente, por favor. Regreso. Hay que capturar la imaginación del cliente. Y regreso a lo que dije al principio. Este es el objetivo principal. O sea, cuando el cliente echa a volar su imaginación y ve las posibilidades que puede ofrecer el Consejo Ciudadano Metropolitano, se va a identificar. Y al echar a volar la imaginación, tenemos ya el 90% ganado. El objetivo es simplificar y clarificar el mensaje para generar una mayor escucha en nuestros clientes. Y esto lo logramos por medio de la narración de historias, las cuales conseguirán que los clientes se sientan identificados,
conecten y escuchen el mensaje que queremos dar. Esto conlleva un trabajo, definitivamente. Me gustaría que lo pudiéramos hacer, Ray, como presidente de este consejo, y el día de mañana que se hable sobre los presupuestos. Me gustaría que pudiéramos hacer este trabajo, y es mi propuesta básica, a efecto de que todas las herramientas de comunicación, que es muy importante, sobre todo en la fase en la que nos encontramos, tengan este entramado a efecto de que seamos congruentes en todo lo que estamos diciendo. Y que no Aldo Prieto, consejero, diga una cosa y al rato, pues mi compañero o mi compañera en Islahuacán o nuestros compañeros en Tlaquepaque digan otra cosa diferente. La intención es de que podamos identificar quiénes somos, qué es lo que ofrecemos, identificar a nuestro cliente, que el cliente se sienta enganchado en la historia del Consejo Ciudadano Metropolitano. Me adelanto, en muchas ocasiones para esto sirven historias de éxito. ¿Qué es una historia de éxito? Una historia de tal forma en que el Consejo Ciudadano Metropolitano ayudó a tal sector, ayudó a tal persona y se le escuchó y tuvo éxito. Y si no tenemos muchas historias, vamos a tener que irlas generando. Pero esta es la intención para que en un momento dado se pueda modificar la página de internet de acuerdo a lo que nos arroje este estudio, esta investigación. Que podamos hacer trípticos que nos arrojen, más bien dicho, que vengan como resultado de esta misma historia. Que lo que podamos decir ante los medios de comunicación vengan de esta misma historia. Después de irla generando, que cada uno de nuestros compañeros consejeros se ponga la camiseta. Es como una empresa tal cual. Hay empresas que generan un fanatismo, de hecho. Por ejemplo, los que utilizan la computadora Apple contra la PC. O sea, es un fanatismo. Los que utilizan las motos Harley Davidson. Los que tienen el carro Corvette y así muchas otras marcas han logrado. Personas tienen en que las personas tienen esta identificación. Nosotros nos pondremos la camiseta y creo yo que nuestros mensajes se van a facilitar. La propuesta es trabajar ahorita para no tener que trabajar tanto después. La siguiente diapositiva ya es la última para terminar, más o menos lo que tenía contemplado. Ok, esta es la guía que recomiendo que se utilice. Igual, si en un momento dado se contrata a un asesor externo, fabuloso, pero si no existen los recursos, esto es más o menos lo que tenemos que en esta comisión elaborar. Tenemos que identificar al personaje, qué quiere el personaje, o sea, ¿qué quiere la ciudadanía? ¿Cuál es el problema de la ciudadanía? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo malo a lo que se está enfrentando? En ocasiones lo malo va a ser el gobierno, ¿eh? Ojo. Va a haber un problema interno, o sea, un problema que surge de sus valores, un problema externo, que es el que todo el mundo ve, un problema filosófico, que es el trascendental, porque todo el mundo, a final de cuentas, quiere trascender. Conoce al guía. Ese guía tendremos que ver cómo vamos a empatizar con ese cliente, cómo vamos a ejercer nuestra autoridad y no porque seamos el Consejo Ciudadano Metropolitano. Eso no debe de ser no debe ser suficiente para generar autoridad, porque entonces nos vamos a convertir en un órgano de gobierno donde está designado por X instancia y en realidad no hay un ascendente moral sobre la ciudadanía. Tendremos que ver cuál es el plan y cómo, más bien dicho, el plan ya está, pero más bien cómo le vamos a dar ese plan, qué proceso debe de seguir y qué acuerdo vamos a asumir con los ciudadanos que se acerquen a nosotros. Así vamos también a no cargar la mesa solos, hacer el llamado a la acción,
a actuar, donde ellos se tienen que comprometer a hacer muchas cosas, porque también tenemos este problema rancio en la sociedad de nuestro país, donde queremos que el gobierno nos resuelva las cosas. No funciona así. Si hubiera todo el dinero del mundo, a lo mejor, pero hoy en día no funciona así. Entonces, debemos de, bueno, ahí hay un apartado que dice este llamado directo y que genera una transición en el individuo, pero tienen que actuar para dos cosas: evitar el fracaso, que no queremos que la ciudad se convierta en, no sé, en un Beirut en medio de la guerra, y podamos triunfar y tener una urbe que nos, una zona metropolitana que nos brinde dentro de las posibilidades la mejor calidad de vida posible. Y en la parte de abajo, a su lado derecho, habla de una transformación del personaje. Creo, y en este plan se maneja así, el personaje no debe de quedar igual. Después de entrar en contacto con el Consejo Ciudadano Metropolitano, no debe de ser el mismo como llegó a como se fue. Debemos de empoderar al ciudadano, al cliente, iba a decir, de tal manera en que ya se sienta una persona diferente, escuchada, con poder por el hecho de ser ciudadano. Y pues a grandes rasgos esta es la propuesta. Creo, digo, es mi sentir muy particular y es lo que quiero yo venderles en esta ocasión, que debemos de hacer como dicen los carpinteros americanos. Los carpinteros americanos dicen que hay que medir 2 veces y cortar una. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros planeamos las cosas bien y las volvemos a pensar y las volvemos a filtrar, cuando actuemos vamos a tener una guía sencilla. Los carpinteros dicen, bueno, yo mido 2 veces y sé dónde voy a cortar. Porque si corto la madera en un lugar que no era, ya eché a perder la madera. Entonces aquí esta es más o menos la idea que estoy planteando. Debemos de identificarnos con nuestra genética y hacer todo este storyboard a efecto de que todos los esfuerzos de comunicación, porque por ejemplo el presupuesto anterior, del consejo anterior, veo que proponen como un gasto como de 40,000 pesos en trípticos. Si no se saben hacer, creen, ¿cuántas veces no hemos recibido un tríptico, lo hacemos pelotito y lo aventamos? O sea, si no lo sabemos hacer, va a ser tirar dinero a la calle. La página de internet se siente árida, no habla mucho a la persona. ¿Por qué? Porque no hubo un branding. Hay otras personas que le llaman el branding, a efecto de posicionarnos en el imaginario colectivo de la ciudadanía. Pues básicamente de eso se trata y pues no sé, me gustaría escuchar sus opiniones. Hola, bueno, yo sí quisiera comentar algo. Para mí sería muy importante, creo que el poder manejar una misión y una visión a dónde vamos, qué es lo que queremos. Yo creo que desde ahí partimos. Creo que es muy importante el objetivo y nuestro logo. De ahí vamos a dar esa imagen que queremos. Es básico. Si nosotros tenemos un objetivo, creo que cuál es nuestro plan a 2 años y se va a quedar, yo creo que para otras futuras generaciones ciudadanas, porque al final de cuentas yo creo, Aldo, que el estar aquí, en primera yo soy ciudadana, soy una representante de una colonia. Represento, como asambleísta, represento 73 colonias y me considero ciudadana. Y créeme que el estar aquí al frente, es ser portavoz de estas personas que no tienen voz y voto. O sea, al estar aquí, nos convertimos en portavoces a nuestros ciudadanos, a nuestros vecinos, a nuestros líderes, porque yo tengo contacto con diferentes presidentes de diferentes colonias. O sea, el trabajo que realizamos nosotros es desde mi colonia, pero tenemos el contacto con diferentes presidentes. O sea, el ser asambleísta para mí, tengo el contacto en mi zona con 73 colonias, pero tengo el contacto con los otros 7 asambleístas de Guadalajara. Entonces, la información se baja como a escala, ¿sí me entiendes? Entonces,
sí me considero ciudadana, a pesar de que estoy aquí, soy ciudadana. Y mi objetivo siempre ha sido el poderles informar a ellos de lo que nos llevamos a cabo. Nos sentamos a sesionar con el presidente municipal, escuchamos la voz del ciudadano, pero siempre buscamos el objetivo en general. Si nos ponemos a escuchar a cada uno, las peticiones se hacen repetitivas. Entonces el objetivo tiene que ser en general, tenemos que hacer la visión en general, y creo que aquí pues estamos hablando de la metrópoli. O sea, estamos hablando porque yo ya vengo de trabajar de una colonia, vengo a trabajar de una zona, y ahora en el Consejo Metropolitano pues es más el trabajo como para centrarnos solamente en estarlos escuchando. Sí hay que escucharlos, sí es muy importante sus aportaciones, pero creo que es muy, muy importante yo me quedé admirada de escuchar al señor Raimundo, el conocimiento que tiene en la cuestión de la gobernanza y la ciudadanía, que es lo que venimos trabajando nosotros. Entonces, creo que es muy importante partir desde nuestra misión, y la visión que vamos a tener es importantísimo. Y el hablarle a un ciudadano como cliente, pues creo que hay que hablarle como ciudadano. Hay que dejarlo muy claro que estamos aquí como ciudadanos. Todos al final de cuentas, así la representación y el nombramiento que tengamos nosotros, no dejamos de ser ciudadanos, y vamos a ayudar a nuestros ciudadanos y a nuestra ciudad y a nuestro municipio que representamos. Y yo considero que el gasto de un tríptico a estas alturas, a mí se me hace muchísimo más fácil el diseño y compartir el diseño por medio de compartirlo en nuestras plataformas. Cada uno manejamos el Facebook, el Instagram, el Twitter, y creo que ya estas herramientas se generan muchísimo más baratas y llegan a más personas. Si cada uno del consejo lo manejamos con nuestros conocidos y lo compartimos y pedimos que se compartan, esto nos genera un gasto menor. Y podemos hacer que todos entre nosotros nos sigamos, nos compartamos, y esto va a llegar a... En la mañana yo dije, lo compartí con mis presidentes y a mi zona, porque de esta manera nosotros todo lo que son programas y todo lo que son eventos, así los manejamos, y créeme que se hace como una red. También nos apoyamos mucho nosotros con el Consejo Ciudadano de Participación Ciudadana del municipio, porque ellos tienen todavía el contacto, así con los nombramientos de presidentes, también se tienen contacto con otros líderes, que al final de cuentas es el líder de la esquina, el líder de la cuadra, y en Participación Ciudadana, pues ahora sí que una comunicación con ellos, que también tienen esta ampliación de diferentes líderes a diferentes, en todo el estado. Entonces creo que para mí es muy importante. Yo considero que el tríptico tiene muy buena información de lo que se maneja en el Consejo Metropolitano, pero creo que sí hay que ponerle ese toque de lo de nosotros, a dónde vamos y qué es lo que queremos. Pero yo considero que el gasto de un tríptico ahorita no se necesitaría hacer. Yo creo que más bien hay que apostarle a las redes. Comentabas que había una página web, pues hay que modificarla, hay que buscarle el logo. Si también el logo no es tan atractivo, pues entonces hay que apostarle al logo. Y lo del branding que manejabas, yo creo que también ahí es muy importante el por qué manejar ese branding, porque ahí también viene plasmado el objetivo de nosotros, la importancia del logo, qué es lo que significa para nosotros. De cada uno de los que estamos aquí sería muy importante. Si vamos a hacer la convocatoria de cada quien lo que piensa, yo creo que sería muy importante eso, ponerle cada quien nuestro corazón y plasmarlo ahí, y que quede ahí asentado ese branding, para que si nuestro logo y nuestro eslogan va para más allá, ahí va a ir nuestra representación ciudadana. Creo que para mí eso es lo importante. Lo dejo a su criterio. Gracias. Bueno, Aldo, felicidades, me gustó mucho tu presentación. Lupita, también tenemos que considerar lo que tú estás manifestando de la visión, y pues estar concretamente trabajando sobre la cuestión de objetivos, y no solo eso, sino también sobre metas muy concretas, porque pues lo que se mide se mejora, y yo creo que los pasos que nos están presentando están muy bien, pues, ¿no? Sí, yo creo que hay que diferenciar el qué y el cómo.
Una cosa es el qué vas a transmitirle y otra es el cómo lo vas a transmitir. Y muy importante es que sepamos escuchar a los ciudadanos. Yo tengo la experiencia, pues si me permiten, no lo hago por presumir, sino por darlo como un antecedente. Yo fui miembro del Consejo Ciudadano de Zapopan, el primer Consejo Ciudadano, y bueno, pues trabajamos mucho, porque en primer lugar, el problema es que no se entienden los lenguajes. ¿Sí? Cuando uno habla de gobernanza, pues los mismos ciudadanos ni los funcionarios entienden qué es una gobernanza. Si le hablas de una resiliencia, pues menos, ¿sí? Entonces, lo que empezamos a trabajar fue precisamente el cómo llegarle a la gente. ¿Por qué? Porque también les platico una anécdota, pues, ¿no? ¿Sí? Nosotros tuvimos que trabajar, por ejemplo, en la democracia participativa, el aspecto de lo que fue la revocación de mandato y también fue la cuestión del presupuesto participativo. Y además tuvimos que hacer la consulta para los planes parciales, ¿sí? Bueno, déjenme decirles que lo que, pues, en principio los funcionarios de Zapopan, pues ellos decían, no, es que es así. No les decíamos, espérate, no es así. Vamos oyendo a los ciudadanos para que veas cómo están las cosas y vamos adaptando las situaciones. Entonces, les decía, por ejemplo, algo que es muy técnico, que tú lo entiendes, Aldo, ¿sí? Los planes parciales. Es que mañana vamos a empezar los foros de los planes parciales. En primer lugar, estás fuera de la ley. ¿Cómo? Pues veamos viendo la ley, ¿sí? Segundo, es lo que le vas a hablar a un ciudadano, no te lo va a entender. Porque a la hora que hagas un foro, lo que va a hacer es vomitar todos los problemas que trae. Que no tiene luz, que no tiene el agua, que no está pavimentada su calle. Y eso no es de los planes parciales. Ni tampoco el lenguaje que manejaban, digamos, los asesores, pues tampoco. Entonces, pues tuvimos que hacer el foro como ellos querían y fue un fracaso, ¿sí? Entonces tuve que hablar con el presidente municipal y decirle, mira, eso fue un fracaso, esto no funciona, si lo metes así como va, te lo van a invalidar, ¿sí? Entonces, ¿quieres que hagamos las cosas bien? Sí, ok. Tenemos que hacer foros de escucha de la gente, pero también tenemos que darle la capacitación a la gente para que entienda los términos de que muchas veces utilizamos pues que tenemos cierto grado de profesionalidad o ciertas técnicas, pues, ¿no? Entonces, bueno, pues eso tuvimos que trabajar también con los asesores que tenían el ayuntamiento contratado para decirle, esto es, vamos a traducirlo, vamos a decirle, preséntalo, pero vamos a escuchar qué te dicen, ¿sí? Pero antes de que tú digas tus cosas, tienes que dar una pequeña capacitación para que los ciudadanos entiendan de qué se trata. De esa terminología que muchas veces, pues solamente los urbanistas entienden, ¿no? Entonces, logramos hacerlo. Y bueno, primeras experiencias se hicieron diversos foros en diferentes lugares, de acuerdo a cómo estaban, y pues logramos juntar aproximadamente cerca de 1,500 personas, ¿sí? Es el foro, ha sido los planes parciales que están más participados. Simplemente les puedo decir que en una sola zona, hubo 400 preguntas hacia ordenamiento territorial. Dice, en mi vida hemos tenido, bueno, pues, y en general fueron como 1,500 las preguntas que se hicieron. Todavía están trabajando en responder, porque así es como se tiene que establecer el protocolo, de que tú haces una propuesta y ordenamiento territorial te tiene que responder.
no se aprueba por estas razones, ¿sí? Todavía no lo pueden hacer por la cantidad de preguntas que ha habido, ¿no? Y pues ellos estaban acostumbrados a que pues llegaban, hacían el foro y ahí nos vemos, ya está aprobado, vámonos, ¿no? Entonces, hicimos esa participación y creo que fue muy importante, muy interesante, porque ahí empezamos a trabajar precisamente pues a que la gente escuchara, era escuchada y que se le atendía y que se le hacía caso. Entonces, ahorita estamos en esos términos. Otra de las experiencias, por ejemplo, que les digo que, ¿sí? Yo soy político, pero no tengo partido. El único partido son los ciudadanos. Y me encontré mucho en la cuestión de que muchas colonias, yo recorrí prácticamente, son 900 colonias en Zapopan, la recorrí la mayoría, llevaba a los muchachos de participación ciudadana a trabajar con ellos en la calle, ¿sí? Y me empecé a dar cuenta que mucho de lo que había anteriormente, pues eran precisamente los pseudo líderes que estaban cooptados por los partidos políticos, ¿sí? Entonces, oye, a ver, las despensas, ¿y cuándo vas a traer los pinacos? ¿Y cuándo vas a dar las láminas? No, joven, nosotros no venimos a eso. Esta es otra cuestión totalmente diferente, ¿sí? Y pues empezamos a darnos cuenta que también había necesidad de la atención hacia el ciudadano, pero logramos separarlo. De tal manera que nosotros definitivamente, pues algunos miembros del consejo que tenían intención partidista, pues tuvimos que irlos pues nulificando, porque no se trata de cooptar al ciudadano, sino de empoderarlo. Ese es el punto, de empoderarlo, que sea diferente de cómo está. Entonces, empezamos a trabajar y les puedo decir que una de las situaciones que sí logramos fue, por ejemplo, lograr ese aspecto de gobernanza, de igualdad con ciertas autoridades en Zapopan. ¿Cómo? Empezamos a ver cuáles eran los problemas y de acuerdo a esos problemas empezamos a crear chats por las colonias. Entonces hay chats en donde está inspección y vigilancia, hay chats en donde está padrón y licencias, hay chats en donde estamos hablando de, en fin, lo que sea, ¿no? Entonces, con el coordinador de servicios municipales vimos, bueno, cuáles son las cuestiones que tú tienes, que son importantes, que si no se dan, se resiente mucho el ciudadano, pero que muchas veces si lo das, pues no te lo valora. ¿Como cuál? Aseo público. Sí, si no se recoge la basura puntualmente, pues es un problemón y las quejas se dan, ¿sí? Bueno, les puedo decir que, digamos, ahorita tenemos aproximadamente unas 50 colonias en donde están en ese chat y ahí se están presentando directamente con el director y uno de los funcionarios también de aseo público, en donde una colonia dice, oye, hoy no ha venido el camión, ¿sí? Normalmente llega a las tales horas y entonces se le tiene que dar una respuesta. Y tiene que resolverse el problema en ese mismo momento, ¿sí? Entonces dice, mira, tu camión está descompuesto, está en el taller. Muchas gracias, muy bien. ¿Y cuándo pasan? Mañana a las 7 de la mañana, está el camión fulano de tal, el chofer es tal, y ahí te va la foto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en inspección y vigilancia, normalmente nos encontramos, les decía, pues que, por ejemplo, las cuestiones de los inspectores de inspección y de vigilancia, pues eran de los más corruptos. Se tuvieron que echar para afuera, creo que 10 o 12 inspectores, porque pues decían, ya fui, y pues no es cierto que hacían la revisión de lo que se te pedía, y sobre todo los que están en la noche, que les toca la cuestión de giros negros. Entonces, lo que se implementó precisamente con la coordinación fue, a ver, te están pidiendo una revisión. Vas a ir, tu inspector, me tomas fotografías y video.
Y esa fotografía, ese video, se le presenta al ciudadano. De tal manera que se vea si se resolvió o no se resolvió el problema, ¿sí? Y que el ciudadano te dice, y nos dice a todos, si se resolvió el problema, o no se resolvió, ¿sí? Ah, caray, ¿cómo que no se resolvió? ¿No? Se vuelve otra vez a generar el ciclo. Entonces, eso ha hecho que el ciudadano, ¿sí?, está atendido, se siente más a gusto y está empoderado porque sabe que está al mismo nivel. Lo que pasa es que también nuestra cultura fue sido de que la autoridad está aquí y el ciudadano está aquí. Entonces sí logramos ir nivelando. Y esto ha sido crear puentes de comunicación y de acciones. Entonces, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer, a reserva de lo que ustedes opinen, es empezar a escuchar a los ciudadanos qué es lo que quieren. Estoy de acuerdo, por ejemplo, con Aldo, en que necesitamos escucharlos para ver por dónde va la tirada, ¿sí? Perdón, me extendí mucho. Adelante. ¿Puedo hablar? Fíjese, Adelante. Raimundo, todo lo que tú comentas es verdad porque nosotros lo trabajamos. La gran diferencia, pues, que nosotros en Guadalajara ya tenemos un gerente, que el gerente es como el gerente del municipio, es la representación del ayuntamiento. Manejamos grupos de WhatsApp, manejamos la vinculación y el acercamiento con todos los directores de Guadalajara, que si en este momento a mí en mi colonia se va la luz, yo automáticamente le genero a Mario genera el reporte a la dirección de alumbrado público, a seguridad o a servicios municipales, que si el perro, que si el carretón de basura. Son problemas que te digo, son problemas generales. Pero la gran diferencia de hablar con el ciudadano, con el vecino, que no alcanza a entender estos términos, es la importancia de tener el acercamiento con los líderes. Por eso es muy importante ya nosotros como consejos y representación vecinal, ya tenemos una capacitación en gobernanza, en lo que viene siendo nuestros reglamentos de participación ciudadana, porque ya tenemos un tiempo avanzado y somos la representación ciudadana. Y al final de cuentas, pues representamos nuestras colonias. Entonces, sí es muy importante tener el contacto con los líderes, claro que sí, súper importantísimo, porque al final de cuentas nos convertimos en el portavoz de las problemáticas de nuestra colonia. Y cada colonia representa un problema totalmente distinto. No es lo mismo lo que sucede en la zona oriente de Guadalajara, lo que sucede en Providencia o en Chapalín, Chapultepec. O sea, los problemas son variados. ¿Y por qué? Porque pues obviamente nosotros tenemos un problema de inseguridad, porque somos en la orilla, somos las colonias populares, y allá tienen un problema de alto índice de robo. ¿Por qué? Porque pues la gente se maneja en vehículos y sus casas son más lujosas. Entonces la problemática se convierte totalmente distinta. Yo sí estoy de acuerdo en que hay que tener el vínculo con el líder, pero sí con el líder, el ciudadano, el que representa. Es muy importante porque de ahí se baja la información, es como una cadenita. Entonces, todo lo que tú comentas, también aquí en Guadalajara lo hemos trabajado. Se está trabajando en modificar el reglamento de participación ciudadana, porque hay que quitar los modismos, hay que quitar ciertas palabras que no son entendibles y hay que hacerlo más manual, hay que hacerlo más que se pueda entender, que el ciudadano lo agarre y lo pueda leer y lo pueda entender, porque tiene muchísimos artículos y muchísimos términos que el ciudadano no lo alcanza a entender. Si nosotros que ya lo venimos estudiando y teniendo el conocimiento, a veces nos cuesta un poco de trabajo el poder entender todo esto del plebiscito, la participación de la ratificación de mandato, todo esto se viene trabajando y también se supervisa. Pero para mí es muy importante el trabajar con el gobierno y trabajar el ciudadano. Yo creo que la mejor gobernanza que existe es estar trabajando en conjunto. A nosotros nos ha funcionado, a mí me ha funcionado perfectamente y creo que el trabajar así en comunicación, tanto con el gobierno y los ciudadanos, es lo que va a ser la base, porque han mejorado muchísimo, la zona oriente de Guadalajara se ha mejorado muchísimo, o sea, no tienes idea de todos los trabajos que se han realizado en Guadalajara, y te estoy hablando de lo que es el límite de Guadalajara y Tonalá y Tlaquepaque. Imagínate, anteriormente ni siquiera las calles eran de barro, o sea, estamos de tierra. Ahorita tenemos
muchísima obra que se hizo, obra de concreto hidráulico, o sea, renovación de parques, el tema de seguridad. ¿Por qué? Porque nos han escuchado, gracias a Dios nos han escuchado. Entonces, sí, la importancia del ciudadano escucharse, sí, pero yo considero que el líder, por eso es muy importante acercarnos a participación ciudadana y a planeación ciudadana del Estado, porque al final de cuentas ellos nos van a acercar con todas estas personas, a las asociaciones civiles, a los empresarios. Aldo. Sí, sí. Adelante, consejero. Nada más, igual nada más hacer una intervención rápida. Sí, sí. Por supuesto le damos el uso de la voz al consejero Aldo, pero sí considero que igual necesitamos nada más acortar tantito las intervenciones y sobre todo ahorita lo que me gustaría es, yo anoté un par de cosas a manera ya de acuerdos y de resumen para llevarnos tareas específicas y empezar a aterrizar todo esto que plantean, que es muy importante sin duda, o sea, no lo niego, que es muy importante plantear todas estas realidades que ustedes nos están diciendo, pero sí traducirlo a acuerdos y acción que nos puedan llevar a la comisión. Adelante, consejero Aldo, y si quieren después hago yo este resumen. Sí, exactamente. Compañeros, efectivamente, entiendo el punto de vista. Mi intención es ir un poquito más hacia atrás. Definitivamente, la comunicación que se tiene con el ciudadano, con las autoridades, pero es dar un paso atrás e identificarnos, o sea, ¿qué somos para poder tener un mensaje congruente ante las autoridades y ante la sociedad? No sé si esto se realizó en alguna ocasión anterior, Jesús, pero creo yo, por lo que he visto de las páginas y los folletos, no ha sido así. Y sí, mi intención es manejarlo como si fuera una empresa, porque ya los ayuntamientos se manejan como empresa. El mensaje, digo, cada ayuntamiento llega con un mensaje, pero no deja de tener una esencia. El Ayuntamiento de Guadalajara tiene sus características a pesar de que lleguen otras personas. Y esa sería la intención que estoy proponiendo, que podamos hacer este estudio primario. Y digo, no quise ofender a nadie cuando hablo del ciudadano como cliente, pero el cliente te compra. O sea, te compra la idea. Los sacerdotes venden. O sea, el sacerdote vende una idea y el cliente le compra la idea. No quise ser irrespetuoso. Y el hecho, Lupita, efectivamente, misión, visión, valores, pero todo esto está dentro del storyboard. Existe misión que de hecho ya está creada por la ley que nos dice cuál es la misión específica del consejo. Y la misión y valores, tiene razón Jesús, para no alargarnos tanto, ver si podemos en un momento dado, y les parece bien el plan de trabajo que estoy presentando, o si nos vamos directamente como se venía manejando anteriormente y pues ir nada más pasando información, que eso es lo que no me gustaría que sucediera, pero digo, yo me adhiero a la mayoría siempre. Perfecto, gracias, consejero Aldo. Consejero Raimundo, ¿quiere comentar algo? Sí, mira, yo creo que la propuesta es que lo hagamos institucional, es decir, que sea una cuestión estructural, no coyuntural, que trascienda no solamente este año ni el que viene, sino que sentemos las bases para que pueda ser, no sé, X número de años, ¿sí? Entonces, yo creo que el asunto está en que en un momento dado tenemos que buscar la fórmula para hacerlo institucional. Me parece muy bien el plan que ha presentado Aldo. No está en desacuerdo lo que dice Lupita, sino que tenemos que unir las cosas entre el qué y el cómo, ¿sí? Pero es importante hacerlo institucional para que no lleguen otras gentes y salgan. Mi experiencia es que si haces una cuestión y llega el otro y lo quita, yo no le entro, ¿sí? De plano, no tiene caso, ¿sí? Entonces, es por eso la pregunta que yo hice, y esa es la gran diferencia, por ejemplo, en Zapopan, el Consejo Ciudadano es vinculante. Si los acuerdos que tomábamos en el Consejo eran obligatorios para las autoridades zapopanas. Aquí me decías tú que no, es decir, este es un consejo consultivo,
¿sí? Bueno, a lo mejor en algún momento podemos hacerlo vinculante, pero cuando menos, pues hacerlo institucional para que la gente empiece a conocer, que pueda conectarse y que pueda ver cómo puede utilizar los caminos para poder hacer llegar su voz, y no solamente su voz, sino que se den las acciones que dé la respuesta a esa voz, a esas necesidades de los ciudadanos. Y eso sería lo que yo podía comentar. Claro, gracias, consejero. En Adelante, este consejero caso, Lupita, nada más sí limitarlo 1 o 2 minutos para así hacer este resumen y aterrizar. En este caso platicábamos acerca del reglamento que sí viene muy escueto. Sería muy importante, Aldo, sentarnos a ver qué podemos modificar de ese reglamento. Yo creo que sería muy importante, si vamos a sentar bases y vamos a cambiar, hay que empezar por el reglamento. Entonces yo creo que podríamos proponer poder modificar y poder manejar otros, ampliarlo para que quedara un poco más claro a dónde queremos llegar. Sería mi sugerencia. Gracias, consejera Lupita. Bueno, sí, simplemente hacer un par de presiones y comentarios al respecto de lo que todos ustedes han comentado. Para empezar por ese tema del reglamento, es importante que ustedes lo sepan. Uno, que hay una comisión de normatividad y vigilancia, ¿no? Que esa comisión tendrá que ser la encargada con los insumos de todos los consejeros de precisamente hacer esa revisión del reglamento. Es importante que lo sepan, lo mencionamos en alguna capacitación. El anterior consejo ya hizo una revisión muy extensa de ese reglamento y ya planteó una propuesta. Es decir, ya dijo, si el siguiente consejo quiere ir adelante con la renovación, esta es la propuesta que les dejamos. La única razón por la cual el consejo anterior no la aprobó fue porque había normativas superiores que todavía estaban arcaicas, todavía estaban en una versión anterior, y entonces lo que el consejo decidió es dejar esa propuesta y trabajar propuestas de modificación a las leyes superiores y enviarlas a las instancias correspondientes. Primordialmente, el obstáculo que había era el estatuto. El estatuto también data del 2014 y el IMEPLAN ya está realizando una labor de modificación. De hecho, la unidad jurídica a mí ya me hizo llegar una propuesta que yo revisé con las propuestas que había dejado el anterior consejo, y vamos a tener una reunión con ellos precisamente para determinar qué avanza y qué no, y de eso yo les tendré informados no nada más a ustedes, sino a todo el consejo, para ver qué hay, qué propuestas ustedes pueden meter ahí para dejarlo como ustedes consideren adecuado. A mí lo que me gustaría, creo que todo lo que mencionan ustedes es extraordinariamente importante. Lo que me gustaría es simplemente plasmarlo en un acuerdo de la comisión para empezarlo a trabajar. Me gustaría mencionarles algo que me parece muy importante en luz de lo que dijo el consejero Aldo de este tema de narrativa. Ahorita la planificación que tenemos, Luis Enrique y yo, en términos de las redes sociales del consejo, más allá de las publicaciones tradicionales, es una cosa que de hecho ya estamos trabajando para tenerla tal vez la próxima semana, que es los perfiles de los consejeros. Creemos que es muy importante que la ciudadanía, cuando los seguidores de la página del consejo, sepan quiénes son sus consejeros. Pues ya tenemos todas las fotos de todos ustedes, ya tenemos prácticamente casi todos los CV, y entonces vamos a armar ahí pues una serie de publicaciones, si ustedes están de acuerdo, para sacar todos los perfiles de los consejeros. Pero me gustaría, como ya lo mencionó Aldo, que tuviera este enfoque, que no simplemente fuera una publicación normal, sino que ya empezara a tener este enfoque narrativo de cómo llegarle a los ciudadanos, ¿no? Y entonces, para eso, yo lo que propondría es que ese storyboard que nos presentó el consejero Aldo, nos lo pudiera mandar en editable. No sé si la presentación la tenemos en editable, pero bueno, cuando menos esa página que esté en editable, para nosotros enviarla junto con la minuta de esta sesión a todos ustedes y a Kiara, y llevarnos un compromiso de, como ustedes digan, en una semana o menos, cada quien llenar nuestra perspectiva, incluidos Enrique y yo de manera independiente, nuestra perspectiva de qué debería de ir en ese storyboard. Igual y conjuntar un formatito rápido de misión, visión y valores, para también conjuntar lo que mencionó la consejera Lupita, de acuerdo a lo que hemos visto en la ley, lo que conocemos del consejo, irlo llenando y tener un acuerdo de que, pues yo les diría tal vez para el próximo miércoles 15, enviarlo a todos, y Luis Enrique y yo hacer una labor de integración de todo eso para presentárselos en la siguiente sesión de la comisión e ir trabajando en eso.
yo sí estoy muy de acuerdo con lo que plantea Aldo, que se tiene que hacer desde el principio, y precisamente por lo que dicen, de una manera institucional, porque si sencillamente es un cambio de dirección de las redes o de la comunicación, pues entonces se va a ver como algo coyuntural y el próximo consejo va a decir, no, pero si ve que hay un trabajo por detrás, pues se va a mantener, ¿no? Yo propondría este como primer acuerdo, y como segundo acuerdo, ya más a largo plazo, a nosotros algo, y se los digo abiertamente, que nos costó algo de trabajo en el anterior consejo y se reflejó en la poca gestión del recurso, es, digamos, que lograr que se entendiera que el ejercicio del recurso debe estar atado a una planeación y una programación adecuada, y que no simplemente es gastar el recurso por gastarlo, sino que debe de estar atado a una serie de proyectos estratégicos que te ayudan a cumplir objetivos. Y entonces, en ese sentido, yo propondría que a mediano plazo planteemos, y mediano plazo hablo a finales de octubre, planteemos los proyectos estratégicos de comunicación del Consejo, con el presupuesto que consideramos que para el 2021 debería de ir asignado a esos proyectos. Si consideramos que los trípticos más bien hay que gastarlo en diseño y no en impresión, pues adelante, ¿no? Que se destine eso. Yo, en lo que ustedes mencionaron, identifiqué 2 proyectos estratégicos. Uno, obviamente la comunicación del Consejo, a través de los canales establecidos para ello. Y 2, algo que mencionó el consejero Raimundo que me parece muy importante, la capacitación ciudadana o la construcción de ciudadanía. Es cierto lo que dice la consejera Lupita, que todos somos ciudadanos, mas sin embargo, la ciudadanía como tal, hay muchos que no lo tenemos, digamos, ya reflejado en cómo somos ciudadanos. Porque, pues sí, somos ciudadanos porque tenemos una ICE y podemos votar, pero tal vez en realidad no participamos en las decisiones que son colectivas, o no estamos informados de cómo hacerlo, ¿no? Entonces, construir y empoderar a la ciudadanía precisamente para que entren con nosotros dentro de este camino que es construir una mejor ciudad, ¿no? A mí me parecería idóneo eso. Empezamos con este primer acuerdo, pero con miras a este segundo, de acuerdo como yo lo vea. Y sí mencionar algo que mencionó la consejera Lupita, que se me hace muy importante. Plantear también el hecho de que sí es importante escuchar a la ciudadanía, pero el Consejo Ciudadano Metropolitano no necesariamente está puede gestionar cosas menores, pero no está para resolver los temas de todos los días, sino está más bien para ver temas a escala metropolitana, ¿no? O sea, una escala mucho mayor de construcción de ciudad, ¿no? Pero bueno, con eso cerraría y les pediría, si están de acuerdo con esos acuerdos, que me lo mencionen ya para darle para adelante. Adelante, consejero Aldo. Sí, antes de continuar, y bueno, de hecho sí estoy de acuerdo, definitivamente. Aprovecho esto, pero Ray sí lo está. Aprovecho, Ray, para adelantarme un poquitín, y tiene mucho que acabas de mencionar, Jesús. Depende de cómo utilicemos los recursos del 2020, que todavía es factible, Ray. Yo creo que podemos aventajar dentro de este programa de comunicación. Definitivamente la web, y tengo que preguntarte porque lo compete, parece que está un pendiente de pago para quien realizó la página. ¿Es cierto esto? Diría que está pendiente, pero no nada más de pago, sino también de entrega. La página existe y el dominio está arriba, mas sin embargo no se ha entregado formalmente todos los contenidos de esa página. Justo precisamente el día de hoy, y les explico rápidamente, porque como lo dicen, es de su competencia. Nosotros en marzo de este año ya teníamos todo listo para dar para adelante lo de la página web. La unidad administrativa de Imeplan, que es quien gestiona el recurso, estaba ya redactando el contrato junto con la unidad jurídica para firmarlo con el proveedor. Lo que sucedió fue que la unidad jurídica identificó una irregularidad, que es que en el acta constitutiva de la empresa proveedora no se mencionaba como objeto el prestar los servicios para los cuales los estábamos contratando. Entonces, como unidad jurídica, ellos dijeron, oye, no puedes contratar una empresa que no está habilitada para darte el servicio que tú les estás contratando. Les observamos esto a la empresa
porque al final de cuentas ellos sí tienen una experiencia muy relevante en la gestión de este tipo de productos, y la empresa decidió hacer el cambio de su acta constitutiva para que lo reflejara de manera más específica, porque creo que lo manejaba de manera muy general. En medio de todo ese proceso se nos atravesó la pandemia. La Secretaría de Hacienda nos dijo, no nada más al Consejo, a todo el plan, no pueden ejercer gasto, necesitamos revisar sus proyectos y ver qué de ese recurso se redirige hacia el tratamiento de la pandemia. Entonces nos paramos principalmente de marzo a pues más o menos septiembre. En septiembre ya Hacienda nos liberó, se aprobó el nuevo presupuesto que recortaba muchos de los proyectos de plan, pero ni uno solo del Consejo. Y entonces fue cuando empezamos a comenzar de nuevo. Contactamos al proveedor, nos mencionó que el acta ya estaba resuelta, y entonces justo el día de hoy yo llené la orden de compra para darle hacia adelante con eso. Esa orden de compra está en revisión de la unidad administrativa. Una vez que me la liberen, de hecho vamos a requerir la firma del presidente para hacer esa solicitud. Obviamente le daríamos todos los documentos que soportan el hecho de que pues el consejo anterior ya eligió este proveedor. Ya tenemos unos términos de referencia súper bien construidos, y entonces ya le daremos para adelante. Yo recomendaría que sí le diéramos para adelante con ese proveedor, porque ya tenemos prácticamente todo y sería simplemente reajustar algunas cosas. Si la comisión lo decide o el consejo lo decide, bueno, se puede revisar todo eso, ¿no? Con todo gusto y ir un tanto para atrás y ver si se elige otro proveedor, pero para mí nos llevaría más tiempo y todo eso, ¿no? Pero bueno, ese es el estatus como está ahorita. Claro, dos detalles. Adelante, consejero Aldo, y después el consejero Ramón. Dos detalles. Digo, yo creo que si ya trabajó no sería ético decirle, dijo mi mamá que siempre no. Eso pues no se vale. Dos detalles. Número, ¿cuánto se comprometió monetariamente con esta empresa? Y número dos, si es que también se contrató con ellos ediciones o no está contemplado en ese contrato, o si eso lo hace Enrique. Porque sí vamos a tener que hacer, si hacemos el trabajo que estoy planteando, vamos a tener que hacer una revisión y hacer modificaciones, espero que sean menores, digo, no lo sé, pero debemos de contemplar que necesitaremos el recurso. Entonces, número uno, ¿cuánto está programado para su pago? ¿Qué incluye ese pago? Y si en un momento dado necesitamos el presupuesto del año siguiente, pues ir pensando también en esta comisión cuánto se va a requerir. Sí, claro. Antes de cederle el uso de la voz al consejero Raimundo, les digo exactamente, el costo total que nos dieron es de 26,000 pesos, 26,012 pesos con 30 centavos. Esto ya incluye IVA, ya incluye el hosting, ya incluye el servidor, ya incluye todo eso. Y si gustan, lo que podemos hacer es, les envío junto con la minuta del día de hoy, la presentación del consejero Aldo, los términos de referencia que construimos, para que ustedes vean exactamente qué es lo que se está previendo adquirir. Lo que nosotros platicamos con el proveedor incluía una sesión de capacitación para Luis Enrique, para mí y creo que para alguien más, para algún consejero que quiera tomarlo, sobre precisamente la administración de la página web. Y sí se mencionaba que ediciones menores tendrían que estar no incluidas, sino más bien tendrían que ser fácilmente realizadas por el personal nuestro, ¿no? Para no volverlos a contratar. Eso sí se menciona y se nos tiene que entregar absolutamente todos. Es decir, ustedes lo van a ver en los términos de referencia, es decir, el usuario, la contraseña del formato de WordPress para poder ingresar y hacer los cambios necesarios, todo eso se incluiría. Pero sí mencionarles que estamos extraordinariamente a tiempo de hacer alguna modificación en eso. De hecho, lo que yo plantearía es que ustedes revisen los términos de referencia, nos hagan saber si consideran que es conveniente alguna modificación, y que una vez que ya el tema administrativo esté de esta comisión con los representantes del proveedor.
y decirles, a ver, las condiciones del consejo no cambiaron radicalmente, no fue un cambio de 180 grados, pero sí hay algunas cosas que nos gustaría incluir, como este tema del storyboard y del branding, que yo no le veo problema a que el proveedor, antes de que se le haga el pago, diga, pues le hacemos estos cambios sin ningún problema, ¿no? Lo bueno es que estamos muy a tiempo, pues, o sea, no nos van a entregar mañana. Adelante, consejero Ray. Sí. Mira, a mí me gustaría, si no tiene inconveniente, es que la página web la revise Aldo como presidente de la comisión y que en un momento dado nos pueda decir, esta es mi propuesta, si hay alguna modificación, pues que nos la haga saber, ¿sí? Esa es una. Lo otro es una pregunta, ¿el dominio de quién va a ser? ¿Del que hace la Nuestro. página? Bueno, no, sería, cuando digo nuestro es confuso. En realidad sería propiedad de Imeplan. Eso sí es cierto. ¿Por qué? Porque ustedes, como consejo, no pueden firmar un acta de entrega-recepción de algo porque ustedes no son quienes ejercen el presupuesto, no tienen personalidad jurídica, no tienen patrimonio propio. Se quedaría en la posesión de Imeplan y el acta la firmaría yo como secretario técnico del consejo, acreditando que me entregaron absolutamente todo. Es importante mencionar que, bueno, evidentemente eso puede generar suspicacias en el hecho de que sea Imeplan, pero sí es la mejor manera, además asegurándonos que de acuerdo a la ley, la Secretaría Técnica del Consejo siempre va a estar dentro de Imeplan. Entonces, pues asegura cierta viabilidad histórica, pues, y temporal, el hecho de que quien se adueñe de esa información sea Imeplan. Bueno, pues esa es mi propuesta, Aldo, ¿sí lo aceptas? Sí, adelante. Aunque, ojo, va a surgir de este trabajo que vamos a hacer interno. ¿Ok? O sea, la revisión no es porque me guste a mí, va a cambiarse, sino porque se hace el trabajo y eso nos va a decir, aquí vale la pena hacer este cambio, aquí vale la pena hacer este ajuste. Y claro que sí, o sea, estamos para trabajar ahí, eso ni decirlo. Entonces, si les parece bien, yo envío los términos de referencia para que el consejero Aldo lo revise. Si hay algún tema, nos lo hacen saber, los modificamos y sí vemos cómo concertar esta reunión. No sé si hay algo más, consejero Aldo, que te gustaría revisar. Te puedo mandar las cotizaciones también, para que las tengas, de los proveedores que revisamos y todo eso. Es que si ya trabajó, insisto, no es ético, o sea, yo me imagino que ya trabajaron muchísimo y decir, oye, siempre no, sería, no, definitivamente no. Yo creo que nos quedamos, creo yo, en mi opinión, salvo la mejor opinión de los consejeros, digo, trabajar con ellos, sí, si nos ayudan con aceptando estas nuevo enfoque, pero también, y son temas muy importantes porque el consejo anterior dedicó gran parte del presupuesto. No sabían quién iba a estar. Trípticos, hay mucho dinero y coincido con Lupita, ya los trípticos no son del todo útiles y desgraciadamente no podemos cambiar el concepto, pero ojo, puede haber trípticos genéricos que se utilicen cuando existan eventos masivos. Ahí pueden funcionar. Por ejemplo, una expo, si nos dan un espacio y pues se puede gestionar a través de Imeplan o el mismo gobierno estatal o gobierno municipal, ahí sí podemos utilizar trípticos. Nada más hay que saber que se pueden utilizar ahí para que el mensaje que se va a repartir va dirigido a ese lado. Están videos educativos. Hay como tres, se están utilizando 3 videos educativos por un monto de 45,000 pesos, si mal no recuerdo. Estos videos educativos también, si hacemos este trabajo rápido, poderlos contratar a efecto de que repitan o repliquen el mensaje del branding que estamos manejando. Y esto apenas en este año, o sea, del 2020. Y también los medios de comunicación preguntan, ¿qué tan factible es que el gobierno del estado ceda tiempo aire? Porque las estaciones de radio tienen esa obligación hoy en día. ¿Qué tan factible es que nos cedan tiempo aire o gobierno municipal a efecto de que podamos tener presencia en las estaciones sin que digo, porque estoy en el medio y normalmente le ponen trabas todas las estaciones
a cosas que ellos relacionen con el gobierno. Entonces, quizá a través del mismo, no sé, del gobierno de Estado, municipales, solicitar ese tiempo aire al cual están obligados ellos y podamos tener presencia también ahí. Sí, ahí comentar, bueno, para empezar el tema de los trípticos, sí, o sea, originalmente fue pensado precisamente para este tipo de eventos, por eso se imprimieron. Lo que sí el Consejo tuvo una decisión, según yo, muy adecuada, que es imprimir un tiraje limitado. Creo que imprimimos 1000. De hecho, Luis Enrique va a ir a revisar cuántos tenemos, precisamente por eso, ¿no? Porque hay cambios, por si se necesita algo distinto, pues no quedarnos ahí con un tiraje de no sé, de 100,000 ejemplares, ¿no? Entonces es una. Dos, algo que creo que tal vez se pudo malinterpretar o no entender del todo en la presentación que hizo Mirna, es que sí, sin duda es importante que el gasto que se ejerza vaya alineado a algunos de los proyectos estratégicos del Consejo. Más sin embargo, algo que mencionó Mirna, todo el dinero del Consejo está en la partida de otros subsidios. O sea, es decir, todo entra dentro de una partida presupuestal que es subsidios a otros entes. ¿Sí me explico? Entonces, si el proyecto va apegado a los proyectos estratégicos y objetivos del Consejo, se puede, digamos que gastar y ejercer, siempre y cuando no cambie radicalmente este tema de otros subsidios, ¿no? O sea, si el consejero dice, bueno, 40,000 pesos no los voy a gastar, o no los vamos a gastar en trípticos, se pueden redirigir. Simplemente es que sí entren dentro de los proyectos que tiene el Consejo, ¿no? Uh-huh. Y, perdón, ¿cuál era la última pregunta? Lo último era ver si a través del gobierno del Estado, las estaciones del gobierno. Ahí sí le mentiría, la verdad, y como que hasta, pues no sé, me está dando un poquito de dolor de cabeza pensar en cómo gestionar algo así, pero le mentiría si le digo que sí o si no. Habría que ver qué puertas explorar para eso. Sé que no lo hacen con IMEPLAN, o sea, que IMEPLAN básicamente no tiene comunicación social como en radio o televisión, no la tiene. Simplemente su comunicación en redes sociales, los boletines de prensa que saca, y obviamente, bueno, siendo IMEPLAN, lo invitan a muchos, al director lo invitan a muchos lugares, ¿no? A entrevistas y todo lo demás, que yo entiendo que ese tipo de cobertura no la tiene el Consejo. Pero sí, sería cuestión de simplemente explorarlo, ver con quién, porque la verdad incluso hasta desconocería con quién. Entiendo que pues tal vez en la Oficina de Comunicación del Gobierno de Estado, pero le mentiría, pues. Adelante, consejero Ray. Sí, mira, yo creo que hay que ver cómo lo hacemos, no cómo no lo hacemos. Entonces, por ejemplo, nosotros lo que hicimos fue hacer conferencias de prensa y les llamas a una conferencia de prensa y la gente va, los medios, les interesa mucho. Ese es y es gratis, ¿sí? Hasta en un café nos sentábamos y les invitamos el café y ya estaba, ¿no? ¿Sí? Lo segundo punto es, yo creo que tenemos un potencial muy importante porque en cada uno de los municipios sí tienen gente que se dedica a comunicación social y tienen los contactos con los diferentes medios. Entonces yo, por ejemplo, me comprometo que en Zapopan trabajamos y les pido a la gente de comunicación social y a la Dirección de Participación Ciudadana que trabajemos en ese sentido para que lo podamos llevar. Lo mismo, por ejemplo, también el director estatal de Participación Ciudadana, pues trabajamos el año pasado y el antepasado también muy cercanamente. Entonces podemos ver qué podemos hacer a nivel estatal trabajando con ellos. Entonces, yo creo que lo podemos ir haciendo. Por último, mira, una de las cuestiones que a lo mejor vale la pena, y lo pongo a su consideración algo, es el Consejo de allá de Zapopan, el Consejo Ciudadano, filmó participaciones de los consejeros, en donde el consejero hablaba de qué se trata el Consejo, cuál es su opinión, su punto de vista. Y era precisamente dirigido para que en su comunidad lo pudiera ir difundiendo. Se manejaba, digamos, a nivel de Twitter y toda la cuestión de Facebook y todo, pero básicamente también para que en un momento dado en los medios se pudiera ir dando
pero más directamente, ¿sí? Entonces, Lupita tiene contacto con 70. Bueno, yo tengo, no sé, 150 colonias. Bueno, pues yo creo que la gente ya la conoce a Lupita. Entonces, si oye la voz de Lupita, la reconocen, figura de Lupita también la reconoce. Entonces, creo que se puede ir viendo de qué manera se puede ir haciendo ese entramado, ¿sí? Ese tejido, para que podamos sacarlo adelante, ¿sí? Entonces, yo sí quiero refrendar mucho el aspecto de que escuchemos a los ciudadanos, es decir, tener el contacto, esa cercanía con el ciudadano, escucharlo muy de cerca para ir validando qué es lo que le duele. Efectivamente, por ejemplo, yo doy el caso de Zapopan, porque es lo que yo conozco, pero son 900 colonias y hay una parte urbana y una parte semiurbana y una parte rural. Son muy diferentes. Y es muy diferente, vaya a los molinos que tienen problemas de agua, que tener, por ejemplo, en la Mesa Colorado, en las mesas, donde no tenían comunicación para tener transporte. Y esto es multifactorial. Por ejemplo, conozco el caso de Jardines Barranquitas, ¿cómo se llama? El de Guadalajara, Barranquitas. Estuvimos apoyándolo también para la cuestión de seguridad y de ser una zona difícil, alcalde Barranquitas, difícil, pues ahora ya son de los mejores que ya tienen seguridad. Y esto va ligado, por ejemplo, pues, alumbrado público, seguridad, comunicaciones, ¿sí? Entonces, poda de árboles, porque muchas veces están las lámparas, pero ya porque están los árboles. Entonces, tienes que ir viendo cuáles son las necesidades y las escuchas de las gentes para que lo puedas traducir hacia, ¿sí? Y lo que hicimos, sinceramente les digo, una cuestión es, separamos lo que es democracia y gobernanza, que eso es lo que nos tocaba, pues, en consejo, que era atención. Lo buscamos, se les dará atención, pero es para que vea sus, pues, derechos y obligaciones. Muchas veces pensamos más que tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Y tenemos que quitar la cuestión de la cultura de la dádiva. Gobierno, dame, dame. Y yo creo que tenemos que hacer que... Ese es mi comentario y perdón por la larga. En estos proyectos que se planteen a finales de octubre, valdría la pena incluir algo que a mí me gustaba mucho del consejo anterior, es que plantearon esta idea de los foros ciudadanos, precisamente para eso, ¿no? Para escuchar a los ciudadanos y llenar dos funciones. Ir al ciudadano y decirle qué es el consejo y que conozca el consejo, pero también escucharlo, ¿no? Entonces algo así se podría plantear incluso durante estos meses, ¿no? Tal vez la pandemia evita que se reúnan muchas personas, pero lo que es el consejo, en donde un consejero hable sobre el tema de agua y con todos los liderazgos de la metrópoli que tenemos, inviten a los líderes de colonias en donde hay problemas de agua y ahí sepan qué es lo que les aporta el consejo y el consejo escuche la realidad de la metrópoli, sería súper valioso, ¿no? Para recapitular simplemente, mañana enviamos minuta a todos ustedes, incluyendo aquí a Kiara, enviamos el lector y hable para que tengamos el compromiso, junto con misión, visión y valores, para que tengamos el compromiso de que todos lo llenemos, pongamos de fecha, de cuándo. El próximo miércoles 14, para nosotros tener el jueves integrarlo y el jueves 15 reunirnos. ¿Sí, de acuerdo? De acuerdo. Entonces enviamos eso. Y tercero, enviamos términos de referencia de la página web y las cotizaciones para que vean qué es lo que se ofrecía el servicio y su revisión. Y yo voy hablando con los proveedores para ver cuándo también nos sentamos a platicar con ellos. Sí, Jesús, no se te olvide también lo que se trabajó con el consejo anterior acerca de la normativa para ver qué fue lo que ellos dejaron ahí en avance. Sería muy importante darle claro, continuidad. Les envío el reglamento vigente que ya lo tienen, pero para que lo comparen con la propuesta que dejó el consejo. Exactamente. Correcto. Excelente.
¿Algún otro tema, consejeros? Listo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Simplemente hacer un comentario final, consejero Aldo. Hemos estado indagando sobre el tema del espacio en INEPLAN, precisamente para ver la estrategia a futuro. Tanto la unidad, yo se lo planteé a la titular de la unidad administrativa y al director general. El director general está revisando el tema, está viendo qué se puede hacer. La titular de la unidad administrativa sí me dijo, la verdad, las dos circulares que se emitió una en marzo y se emitió otra creo que en julio, sí nos dicen a todo el personal de INEPLAN que básicamente todas las actividades que no sean esenciales se tienen que llevar a cabo desde casa y que no hay espacio de juntas, de reuniones, de nada más, ¿no? De cualquier manera lo está revisando el director general y tengan la certeza, el presidente del consejo se reúne de manera virtual con él mañana, tengan la certeza de que estamos buscando las opciones. De cualquier manera, sí mencionarles que si es de su inquietud tener este tipo de reuniones de manera presencial y ustedes encuentran algún espacio, con todo gusto lo podemos realizar y ya sea que nos permitan a Luis Enrique y a mí estar de manera virtual o que Luis Enrique o yo vamos de manera presencial y la otra persona está de manera virtual. Algo así podemos arreglar, ¿no? O sea, sin ningún problema. Sí quiero que se vayan con esa seguridad de que vamos a hacer todo lo posible para trabajar en miras de lo que ustedes quieren y lo que ustedes desean. Simplemente sí tenemos algunas condiciones que nos evitan algunas cosas, pero tengan la seguridad de que seguiremos en eso, ¿no? Yo creo que mientras que siga la fase ahorita, sí debemos de mantenernos de verdad en casa y a manera que podamos trabajar de manera virtual, pues llevar las sesiones a manera virtual. Yo considero que ahorita los contagios sí están muy elevados y los índices de muerte de verdad familiares y amigos cercanos ha habido demasiados. Entonces, de verdad, gente pues muy cercana y muy joven, o sea, entonces, pues es muy lastimoso que por una irresponsabilidad de nosotros, pues alguien de nuestra familia se vaya a contagiar. Entonces, pues es mi opinión. Claro, claro. Gracias, consejera. Sí, incluso mencionarles, digo, de mi parte, lo que usted menciona es completamente relevante. Yo, como lo veo ya de manera personal, esto no se lo digo como funcionario ni como secretario técnico, creo que también la responsabilidad, más allá de reunirse, obviamente esa es una responsabilidad, pero también el tratar de evitar la movilidad de la ciudad, si no son cosas primordiales, creo que es también una responsabilidad de todos nosotros como ciudadanos, precisamente porque hay mucha gente que sí se necesita mover, ¿no? O sea, que sí, para vivir necesita trasladarse, y entonces pues creo que también limitar la movilidad en la medida en la que podamos, pues creo que también es una responsabilidad de nosotros. Por otro Adelante, lado, consejero Aldo. creo yo que vernos cara a cara es importante. Número 2, existen protocolos. Estamos en fase naranja, las distancias son claras, no dice que se cierra totalmente las reuniones, sino existen ciertas condicionantes. Pero claro está, entiendo lo que Jesús, entiendo lo que comenta la compañera Lupita, y si no es posible, más adelante nos reuniremos. Pero bueno, esta es también una visión diferente que agradecería que se tomara en cuenta. Claro, claro que sí. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes, consejeros, Jesús, de verdad. ¿habrá manera de poder Adelante. tener el enlace con Margarita Sierra y con Diego García? Ellos son los directores de tanto de participación ciudadana y planeación. Creo que sería muy importante el tema de comunicación. Si en un momento vamos a generar estas reuniones virtuales a través de los líderes, pues ellos son los indicados para que nos apoyaran a que esto se manejara a nivel estatal. Y Con todo gusto. al Anterior, municipio. claro. El consejo anterior realizó 2 esfuerzos importantes en esa materia. Uno fue al principio de su gestión, tuvieron una reunión con personal de la Secretaría de Participación Ciudadana y en otro momento, como a la mitad de su gestión, convocaron una reunión con todos los directores de Participación Ciudadana de la metrópoli, de los 9 municipios. Podríamos replicar algo parecido. De hecho, comentarles que el equipo de Margarita Sierra nos apoyó muchísimo en distribuir la convocatoria, igual los directores de Participación Ciudadana de los municipios. Pues tenemos contacto con ellos. De hecho, estamos preparando un directorio, Luis Enrique está trabajando en eso, con los números
y contactos de todos los directores de participación ciudadana, todos los enlaces metropolitanos y todos los regidores encargados de la materia, para compartirlo con todos ustedes y que todos ustedes visualicen quiénes son. Entonces, sin duda, eso también se puede plantear dentro de los trabajos. Si no hay alguna otra intervención, pues me despido a ustedes agradeciéndoles muchísimo su disposición y su voluntad para trabajar. Les enviamos todo eso el día de mañana y pues estamos en comunicación ahí por medio del chat. Lo seguiremos molestando constantemente. Gracias, Ahora, ya. gracias. Lupita, nomás una aclaración. Margarita Sierra, la secretaria de Participación Ciudadana. El director es César Díaz. Sí, nada más que Margarita, la verdad, es una persona muy activa y La conozco desde tiempo atrás. sí, entonces, Desde la escuela que tenían, entonces con Cecilia Díaz. exacto. Pero es muy activa y es bastante buena. Nada más la aclaración es que ella es la secretaria de Participación Ciudadana y el director es César Díaz. Es Sí, nada más aclaración. sí. No es la directora, sino la secretaria. Sí, es la secretaria, pero sí es una persona que sí le gusta ayudar y en este tema, Claro. la verdad sí nos ayudaría muchísimo su Claro. aprobación y su apoyo. Sí, sin duda. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Que estén muy bien, que tengan una excelente noche, consejeros. Gracias. Buenas Hasta noches. luego. Hasta luego. Gracias.